Acompaña amablemente en esta cabina de Círculo de Poder Rubén Jasso Díaz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Presidente, como siempre, gracias por tomar la llamada. Y en este caso estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Buena tarde a todos. Te agradezco mucho. Oye, pues lo hablamos fuera del aire. El tema de la gobernabilidad en el Estado es fundamental y eso depende mucho del equilibrio y del buen tránsito de los poderes. Y algo que yo creo que lo primero que vale la pena mucho, ya lo estábamos tocando en este momento, es reconocer cómo tuviste tú la capacidad, con la salida de la expresidenta Carmen Cuevas, cómo tuviste la capacidad de conciliar en días el asunto al interior con los magistrados del tribunal, porque estaba muy conflictuado, no veíamos por dónde, mucha gente apostaba que no ibas a poder con el cascabel de Sana, es más que un buen cascabel para el gato, o sea, lo veía muy complicado, y el oficio político la verdad nos llamó mucho la atención. Gracias, pues bueno, pues la verdad sí fue, no sé si oficio político, pero la verdad es que hicimos lo esencial y lo que consideramos en su momento lógico, hablar con los magistrados uno por uno, que tuviesen confianza en el proyecto, que tuviesen confianza en que íbamos a trabajar, y afortunadamente todos y cada uno de los magistrados coincidieron, dieron el voto de confianza, y creo que al día de hoy se ven los resultados que tienen todos y cada uno de los magistrados en sus ponencias, trabajando, aún en la pandemia, dando resultados que a veces nunca pensamos que hubiésemos podido tener en el Tribunal Superior de Justicia en base a la pandemia y en base a la poca tecnología que tenemos en el Poder Judicial. Adaptándose a una nueva realidad, ¿no? Claro, ¿no? Desde luego, magistrado presidente, este Poder Judicial que debe ser o es un verdadero contrapeso del poder ejecutivo. ¿Cuál es la visión de Rubén Jasso como magistrado presidente hacia el futuro inmediato? Hablemos de 2022 en los trabajos que debería hacer, que debe de seguir el Poder Judicial en el Estado. Bueno, primero, no somos el contrapeso del Poder Ejecutivo, creo que somos la balanza. El Poder Judicial es la balanza de los tres poderes, ¿no? Entre el Legislativo y el Ejecutivo, el Poder Judicial es la balanza tanto a nivel nacional con la Suprema Corte de Justicia y los poderes en particular. Debe ser siempre la balanza, no estar a favor o en contra de uno, siempre trabajar en pro de la ciudadanía, del Estado y coadyuvar con los dos poderes. El Poder Judicial, su proyecto ahorita esencial y primordial es la reforma laboral, que trae implícito no solamente la generación de los tribunales laborales, sino también el hecho de que tenemos que trabajar con tecnología. Era un proyecto de la administración que se adelantó con la pandemia, era un proyecto a mediano plazo, hoy se volvió un proyecto a corto plazo y que afortunadamente hemos podido sacar. La verdad, con la ayuda de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siempre lo voy a reconocer. Sin la mano de ellos no hubiésemos podido hacer muchos de los proyectos que hoy tenemos y que habíamos visto ya visualizados. El Poder Judicial, en cuestión de tecnología, no estábamos en pañales. Estábamos todavía un paso atrás. Sí. Entonces ha costado trabajo, pero creo que estamos dejando buenas bases para continuar con este trabajo, que es necesario, que ya no se va a cambiar. Esperemos que mejore esto de la pandemia, pero esto llegó para quedarse. Oye, hay un tema que a mí me llama mucho la atención. La mayor parte de la gente no dimensionamos lo que implica y el trabajo que genera el tribunal, ¿no? A final de cuentas, como dices, es la balanza. Ni siquiera es un contrapeso, es la balanza. En ese sentido de ideas, yo a título personal creo, y lo he platicado con gente, de pronto como que falta socializar un poquito por parte del tribunal lo que hace, porque la sociedad muchas veces no entiende y dice, pues somos jueces del tribunal, quién sabe qué será, no. Al final de cuentas, como dices, es la fiel de la balanza. Bueno, el presidente de Manuel López Obrador, ¿qué ha tratado de hacer por tratar de manosear el asunto de la Suprema Corte? ¿Por qué es eso? ¿Tú cómo ves y visualizas a corto, mediano plazo, el que se logre socializar más el trabajo del tribunal, sobre todo por la importancia y la relevancia que tiene? Hay que ver cómo lo visualiza la sociedad. Nosotros, también de lo que llegamos, aparte que nuestro área de comunicación social pues es Polo, sí, aquí sí, presente, solamente buen Polo. amigo. Nosotros no tenemos en nuestro presupuesto, nunca hemos tenido en el presupuesto área de comunicación social, entonces nos es difícil esta parte de transmitir a la sociedad, lo hacemos por redes, sí. Lo trabaja Polo todo en redes, con otras personas que tiene ahí, 2, 3 personas que le ayudan,
Sin embargo, nosotros nos abocamos al trabajo, por ejemplo, de lo que estamos trabajando de la reforma laboral, de este tipo de cuestiones que es lo importante que va haciendo el Poder Judicial. No nos queremos abocar a lo que son los resultados de juicios, Okay. porque eso a nosotros nos toca solamente decidir. Y a las partes les toca presentar sus pruebas y ellos sabrán si de verdad lo ganaron o lo perdieron. Hoy vemos mucho que la fiscalía dice sentenciaron a tal y nosotros no nos ponemos ninguna No se estrellita. pone la medallita. Así es, simplemente hicimos lo que era nuestro trabajo y adelante. Si sí lo pudo acreditar la fiscalía, bienvenido. No lo pudo acreditar la fiscalía, nosotros no subimos absolutamente ninguna nota y si se condenó no decimos lo condenó el juez, porque es lo que tienen que hacer es el trabajo de las partes y la obligación del juez es sentenciar. Si se quieren poner la estrellita, adelante sin mayor problema. El trabajo que nosotros hacemos en comunicación social hoy es las actividades que hace el Poder Judicial para el beneficio de la sociedad. El tema de la institucionalidad, magistrado presidente, es muy importante. Tú lo dijiste a un principio. Yo creo que eso fue el camino que tú seguiste al sentarte y platicar con cada uno de los magistrados. Vienen elecciones en el 2022. ¿Tu deseo es continuar al frente del Poder Judicial del Estado? Yo lo estoy trabajando en un sentido de que al interior del Poder Judicial se vea lo que se ha hecho y la decisión final es de los magistrados. Habrá que esperar, falta para mayo. No me gusta tampoco empezar a trabajar esta parte, yo creo que con mucho tiempo de antelación, porque también todos, igual todos los magistrados tienen la misma oportunidad, el mismo derecho, y hay que irlo platicando. Esto ha sido parte de la división del Poder Judicial. Exacto. Y esperemos que hoy no lo vuelva a hacer. Pero la continuidad de un proyecto siempre es bueno. A final de cuentas, creo que en todos los ámbitos la continuidad es buena. Y los mexicanos en todos los ámbitos tenemos la mala costumbre de borrón y cuenta nueva el que entra. Cuando muchas veces es bueno darle continuidad a los proyectos. Porque además, como si fue una empresa, pues las empresas sí generan sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Una continuidad es importante, ¿no? Eso es cierto, con una circunstancia muy importante para el Poder Judicial. En lo personal, yo ya conocí algunos trabajos porque yo estuve dentro del que es el órgano administrativo que se formó por el Consejo de la Judicatura, después Junta de Administración. Yo tuve la oportunidad de estar desde la magistrada Nadia Luz en el Consejo de la Judicatura, después con la magistrada Cuevas. Entonces yo ya conocía varios proyectos. Era continuar con los proyectos de éxito, hay que seguirlos. Eso es importante. Pero el otro punto importante que siempre ha afectado al Poder Judicial es la cuestión presupuestal. El Poder Judicial no puede hacer al día de hoy proyectos porque no sabemos cómo va a venir nuestro presupuesto. Generalmente nuestro presupuesto es 100% solamente para pagar sueldos. Incluso no podemos ver o no podemos proyectar una vez que ya tenemos el presupuesto aumento de sueldo porque no nos alcanza. Entonces, si no nos alcanza para pagar, pues no podemos proyectar algo de trabajo. El tema del presupuesto. ¿Y aquí qué hacer, magistrado presidente? ¿Qué hacer con el tema del presupuesto? Es desde tú tienes esa responsabilidad o depende del legislativo, depende del ejecutivo? ¿Qué hacer en el tema del presupuesto para, obviamente, el que tiene el conocimiento del presupuesto, pues, obviamente las necesidades son ustedes, no eres tú, ¿no? Claro, nosotros constitucionalmente tenemos nuestra autonomía. Sin embargo, se le puso ahí un candadito que nuestra autonomía está en base al presupuesto programable, no al presupuesto general. Entonces, esa parte de presupuesto programable, pues se queda interpretación del Ejecutivo, del Legislativo y de nosotros. Para nosotros el presupuesto programable incluye algunas partidas federales, para el Ejecutivo no, para el Legislativo tampoco, entonces nos disminuye. Para nosotros hoy teníamos que tener el doble de presupuesto, sin embargo tenemos la mitad, si no es que un poquito menos de lo que habíamos tenido. Con el mismo personal. Y con el mismo personal y con mayor obligaciones. Hoy nosotros tenemos judicializado el presupuesto en la Corte, esperando que, este es el tercer año, esperamos que este año sí nos resuelva la Corte
favorablemente. Haciendo arte con crayolas, como dicen, ¿no? Así es. Poder. Y estamos hablando con Rubén Jasso Díaz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Y bueno, una de las preguntas que te quería hacer, Diego, al final de cuentas ya lo estamos poniendo ahorita en la mesa fuera del aire, la reconfiguración político-social que se dio después de las elecciones, a Morelos lo van a mover en todos los ámbitos y ya estamos a unas semanas de que entre el Congreso y a un par de meses de que entren los nuevos ayuntamientos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves esta nueva reconfiguración política-social en el Estado? De entrada creo que Morelos ha demostrado en los últimos 15 años que no va por un solo partido. Hemos sido PRI, PAN, PRD, sí, Morena, y no es homogéneo, que creo que eso habla bien de nosotros como Estado, y que le cobra factura a los partidos, ¿no? Creo que eso es importante, y creo que el segundo paso, y que hoy como está estructurado el Estado, ayuntamientos, Congreso del Estado, creo que lo deben de valorar todos los que han sido electos, porque el Estado, la gente les dio su voto de confianza. Y creo que estamos en el momento adecuado para demostrar que sí se puede y trabajar por el Estado. Esta relación de respeto de poderes, magistrado presidente, ¿se va a ver próximamente con la 55 legislatura? ¿Ya se han acercado a tu persona? ¿O ha habido algún vicio de decir nos vamos a sentar con el presidente del Poder Judicial por parte de la 55 legislatura o algunos miembros? Que además sería implícito asumir que sí, ¿no? Debería de ser, ¿no? Y yo he platicado con alguno de los integrantes de la próxima legislatura, con muy buenas intenciones, con muy buenas ganas, pero sobre todo con las ganas de trabajar por el Estado. Quitar esta parte de enfrentamientos con o sin razón, pero creo que es evitar el enfrentamiento, platicar y resolver buenos, malos entendidos, incluso las cosas que se puedan estar trabajando mal. En lo personal, cuando hablamos nosotros del Poder Judicial, siempre decimos, escuchamos sus críticas por una razón muy importante, porque pensamos que lo estamos haciendo bien, pero después de que escuchamos y nos dicen, analizamos que a lo mejor sí podemos estar equivocados, ¿no? Entonces no tengo la verdad absoluta, díganme que estoy mal, vamos a revisarlo, y si estoy mal, pues trabajemos para que esto sea mejor, ¿no? Y a lo mejor 50 y 50, busquemos el justo medio y trabajemos para que esto nos salga bien. Veo que vienen con esta actitud. Buena intención. Muy buena intención. Creo que es lo mejor para el Estado. El Estado no lo hemos dejado avanzar, todos los actores políticos nos tenemos que incluir, de verdad. La problemática que hubo en el Poder Judicial hace algunos años, hay un retroceso al interior. Si ven que los representantes del poder, los magistrados, están peleados, abajo es un desastre. Entonces eso lo tenemos que trabajar mucho y lo tenemos que trabajar con todos los poderes. Y creo que si se ve una armonía, la sociedad va a trabajar igual. Oye, presidente, en Morelos somos, hay que decir como tal, somos grillos. O sea, todo el mundo sabe de política o todo el mundo quiere saber de política. Somos complicados, ¿sí? ¿no? ¿Crees que el tema de la gobernanza se ha politizado mucho en Morelos? Porque al final de cuentas, o sea, sería implícito que el que tiene que gobernar que gobierna y los que tienen que legislar, pero de pronto todo transita en un tema político y en cálculos políticos. Y entonces muchos dicen, es que todo pasa a ser político, ponémoslo en el Congreso. Va tal la designación de los magistrados, cagado. Híjole, por el tema político. Y entonces de pronto llegas al mismo asunto. ¿Tú crees que se ha politizado demasiado la gobernanza? Bueno, el primer punto, aparte de morelenses, somos zapatistas. Entonces, traemos en la sangre esta parte de no dejarnos, pero creo que Zapata lo hizo con razón y a veces nosotros lo hacemos sin razón. Ese es el quick del asunto que debemos de trabajar mucho. Está bien, sí, no hay que dejarnos, hay que ser revolucionario, sobre todo los jóvenes, pero con razón. Hay que buscar la razón. Pues por otro lado, siempre el tema que se da en el Congreso se politiza. Así debe de ser porque es un órgano político en su generalidad. Es una realidad, no se puede ocultar. Para que uno pueda llegar, debe buscar el apoyo de algún partido político. Yo lo puedo decir, cuando a mí me designan magistrado, estaba en el gobierno el PAN y tuve el apoyo del PAN. Después tuve que ir a una ratificación y mi apoyo fue por el PRI.
porque me conocían y porque conocían mi trabajo, que creo que eso es lo importante, el hecho de que te apoyen, pero te apoyen con bases, ¿no? El que llega de una forma política, pero no es el apoyar por apoyar a quien sea, sino apoyar a quien sabes que va a dar un buen trabajo en el lugar donde ustedes lo quieran poner, ¿no? Oye, Poder judicial, órganos autónomos, donde sea, vean que tiene el perfil para poder destacar ahí. fíjate que platicando con gente que le sabe un poquito, llevamos a un punto de vista y ahí se hace una encrucijada porque precisamente el Tribunal Superior de Justicia es un órgano autónomo, pero es designado por gente del Congreso. Y entonces ahí mucha gente dice que la legitimidad del tribunal y su autonomía pues se pone en juego porque está viciado de origen. ¿Qué opinión te merece? Bueno, es que nuestro sistema legal en todo el país realmente se supone que somos electos por el pueblo de forma indirecta. Nosotros tenemos una elección por parte del gobierno, por parte de los ciudadanos de forma indirecta, porque nos eligen los representantes del pueblo. Entonces, en esta estructura siempre vamos a ser electos por el Congreso del Estado. Los ministros los elige el Congreso de la Unión. Son de forma indirecta una elección por parte del pueblo. Entonces, de esa manera se podría asumir que hay un candado implícito para evitar un conflicto de intereses. Es correcto, así es. Lo que sí ha cambiado en el Estado, y ya pasamos por los tres poderes, las primeras, si recordarán, la primera que hacía las propuestas fue el gobernador. Sí. Se le quitó con Carrillo Lea, que se crea el Consejo de la Judicatura, y entonces fueron ternas por parte del Poder Judicial. También hubo problema, se le quitó al Poder Judicial y ahora lo hace el Congreso del Estado. Creo que somos el único Estado que ya le dimos vuelta a los tres y no podemos decir, esta es la mejor solución. No se ha podido cuajar. Es que es la complejidad de lo que hablábamos, el tema de que se politiza, pero sí, o sea, llama mucho la atención y era un tema que le dije, ahora que lo vuelvo a preguntar, porque al final de cuentas sí es interesante. Sí, es un tema político, siempre va a ser político y toda designación que venga del Congreso se politiza. Yo lo que no estoy de acuerdo es en esta parte que es el partido dentro del Congreso. No, yo creo que ya son representantes del Estado y si bien nacen de una fuerza política y que está representada esa fuerza política dentro del Congreso, creo que esas fuerzas políticas deben ser homogéneas en relación a los intereses del Estado y no a los intereses del partido. Fíjate que, perdón, Chacho, se acaba de hacer la designación de los magistrados y estuvieron unos días antes pues yendo los aspirantes a poner propuestas y había una propuesta que me llama mucho la atención porque palabras más o palabras menos técnicamente hablando, uno de los aspirantes decía que se generara una especie de comisión antes de que se presentara la propuesta. Ellos evaluaban la capacidad de los futuros magistrados y los ponían, porque muchas veces somos respetuosos, pero los diputados no tienen las tablas para evaluar a un futuro juez. Y entonces se me hizo muy interesante y no transitó, ahí quedó. ¿Qué opinión te merece ese tema? Bueno, yo creo que hay que buscar métodos objetivos para designación. Hoy los exámenes te dicen que tiene conocimiento, pero no te dice que tiene práctica. Sí. Y para la práctica tiene que calificarte a alguien que esté dentro de la misma práctica. Entonces es algo muy complejo para que el día que podamos llegar no a la perfección, pero casi a la perfección en cuanto a la elección de los candidatos. ¿Qué se hace en otros países? Estados Unidos, los magistrados y jueces son electos por votación directa. Creo que todavía no podemos llegar nosotros a eso. No puede ser el de mayor, el que les caiga mejor, sea juez, sea magistrado. Creo que todavía no estamos preparados para eso y debemos de buscar la solución en la designación dentro del órgano de gobierno que tenga que serlo. Que próximamente viene una elección de jueces, ¿no, magistrado presidente? Los que serán los jueces laborales, nuestros jueces laborales aquí en el Estado. Se viene ya próximamente, ¿no? Estamos a espera que el Congreso apruebe la reforma que propusimos. ¿Esta 54 legislatura? Sí, nos está ahorcando en tiempo. No, una vez que ellos aprueben la reforma, ya nosotros ya tenemos preparada nuestra convocatoria, ya sabemos el método, ya sabemos todo, pero necesitamos la reforma. Si vi a mediodía que parece que no se ponen de acuerdo para presentarse, para ampliar, para ampliar una sesión extraordinaria, para tener el periodo extraordinario. Si es así, pues nosotros tenemos que buscar alguna vía legal para poder hacer la designación.
Oye, Antes, perdón, Ron, antes, presidente, antes del 31 de agosto, ¿tiene que ser esto o después? Tenemos todo hasta el último día de septiembre, porque entra en vigor el 1 de octubre. Entonces, nosotros esperemos que esté a más tardar la próxima semana para sacar la convocatoria, si no va a ser muy rápida la designación. Tenemos todo, pero pues nos acorta plazos. Presidente, tenemos un minutito, pero no quiero dejar pasar la ocasión. Hace un par de días acaban de designar a los 4 magistrados que les faltaba para empezar a operar. ¿Qué opinión te merece el asunto? ¿Y estás satisfecho, no con la designación de las personas, porque habrá un conflicto de intereses, pero sí sobre el proceso y cómo se dio el tema? Bueno, esto siempre lo he dicho y lo voy a ratificar. El proceso está en ley. Nosotros, porque a mí me tocó con otros 5 magistrados más, pues estrenar este sistema con el que se hace hoy la designación. Entramos sabiendo las reglas, como se dice en el fútbol, sabes y entras para que al final no digas, es que yo no quería que fuera así, pues yo ya sabía. Si no es así, desde un principio lo impugno. Todos entraron, entonces pues todos saben las reglas y todos saben las consecuencias. Quien vio los currículos de todos y cada uno fueron los diputados, entonces la elección es bajo su responsabilidad. Hoy el paso que le toca al Poder Judicial, porque generalmente el Poder Judicial judicializaba los asuntos. Hoy el Poder Judicial no judicializa y le toca hoy a los nuevos magistrados demostrar que la designación que se hizo en favor de ellos es la correcta con sus resoluciones. Rubén Jasso Díaz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Te agradezco mucho que hayas venido. El tiempo es corto, nos quedan muchos temas. Te pido que posteriormente ahí con Leopoldo agendemos y empatemos agendas para que vengas a seguirnos platicando de varios temas que la verdad nos quedan en el tintero y nos ayudas a ver una perspectiva diferente del tema no solamente jurídico, sino también legislativo y social. Te agradezco mucho. No, al contrario. Muchas gracias, magistrado presidente. No, al contrario, mucho gusto. Leopoldo, gracias. Estuvo muy a gusto, fue muy rápido, con gusto. Media hora, pero se va como agua cuando hay El temas. día que me inviten yo estaré aquí.